Capítulo 7. Las formas animales, expresión fisonómica de las pasiones humanas, la religión egipcia, recuerdo de la época lemuriana, símbolos del pez y de la serpiente, el recuerdo de la Atlántida en Europa, la luz del Cristo. Hemos visto cuántas diferencias y desigualdades se provocan en la evolución en general y en la humana en particular, cuando ciertos seres aparecen para fijarse en una forma sin esperar el tiempo necesario, se cristalizan demasiado pronto. Mientras que, por otro lado, seres semejantes conservan toda la flexibilidad y plasticidad justamente hasta el instante requerido, pudiendo en consecuencia efectuar nuevos desarrollos. Igualmente, hemos determinado el momento de la evolución cuando apareció la forma humana propiamente dicha, es decir, en la mitad de la época atlántica. La naturaleza exterior del hombre posee entonces una gran elasticidad. No solamente podía mover sus miembros, sino prolongarlos a voluntad. Estas cosas concernientes a la tierra de otros tiempos y a la humanidad pasada inspiran al hombre contemporáneo cierta repulsión. Mismo aquí, en este círculo de estudiantes de ciencia espiritual, estas conferencias tienen el propósito de ir haciendo conocer la verdad en pequeñas dosis y poco a poco. Así serán más asimilables. Recordemos que la época atlántica tuvo su fin por medio de un conjunto de catástrofes diluvianas de un género muy complejo. Antes de que ocurriera esto, este periodo había durado mucho tiempo. En las conferencias siguientes precisaremos las cifras. Podemos retroceder con el pensamiento justamente hasta el comienzo de la época. Entonces encontraremos en la historia de nuestro planeta otras catástrofes de naturaleza volcánica, aquellas en las que el continente entero desaparecieron, los cuales están situados al sur de Asia actual, al este de África y al norte de Australia. Sobre estas tierras vivían una prehumanidad, la que se engloba bajo el nombre de continente lemuriano, nombre en el que ha sido sacado de las ciencias naturales. Esta prehumanidad poseía una corporeidad física extremadamente blanda y plástica, por lo que el hombre de aquellos tiempos se podía transformar. Su aspecto que pareciera de lo más extraño hoy en día. En este momento que apareció por primera vez en el hombre y por otra parte prematuramente, el esbozo de un sentimiento del yo. Pero eso no fue más que un principio. La falta de personalidad y el carácter maleable de los cuerpos explica esto que va a seguir, una apariencia humana que cambiaba perpetuamente según el contenido psíquico de cada ser. Era, de cualquier manera, un revelador de las almas. Según el hombre, se nutría de deseos buenos o malos, de buenos o malos pensamientos. Su apariencia variaba. En aquellos tiempos le era imposible guardar en su poder un pensamiento malo. Ello le daba su forma al cuerpo. Luego vino la época en la cual unas pocas especies de animales superiores habitaban la tierra. Allí no se encontraba más que unos pocos hombres y las especies de los animales superiores. Los hombres se reconocían en la expresión de sus deseos, de sus instintos y de sus pensamientos. ¿Cuál es hoy la expresión fisonómica de los deseos, de los instintos, de sus pensamientos? Son las formas animales. Cuando consideramos actualmente las especies de los animales superiores, se encuentra en ella la expresión de facultades diversas del hombre, expuestas como en un gran jardín. Todo lo que se oculta hoy en el cuerpo astral del hombre, las pasiones y las tendencias de toda clase, todo esto obraba antiguamente en forma muy poderosa sobre el cuerpo humano, todavía maleable,
constituido por una especie de bruma incandescente que daba a este cuerpo su expresión. La mayor parte de los animales superiores deben su origen a unos seres humanos que se hundieron en aquella época en sus instintos, fijándose allí y quedando rezagados. Los animales nacieron de las pasiones, de los deseos del hombre, los cuales quedaron con una forma física endurecida, es decir, una forma rezagada. El hombre, que pasa por el mundo con un entendimiento oculto de las cosas, experimenta sentimientos muy particulares. Él se dice, en el curso de mi evolución, he atravesado los estados del león y de la serpiente. He vivido en esas formas. Mi vida física tuvo las cualidades que dieron nacimiento a esas formas. Los seres humanos que se mostraron aptos para franquear los escalones superiores, los que conservaron intactos su centro psíquico y su equilibrio, guardaron la posibilidad de vivir interiormente las pasiones y los instintos sin recibir de ellos ni su forma ni su estructura corporal. En esto, el hombre se elevó sobre los animales en los cuales podemos percibir nuestro propio pasado, pero no ya bajo el aspecto de entonces, porque millones de años han pasado desde aquellos tiempos. Admitamos que los instintos con los que está dotado el león en nuestros días se hayan manifestado primero en épocas lejanas, en el ser de un hombre, dándole la forma de león. De esta forma, al fijarse, nace la especie de león. Pero la raza del león ha sufrido desde aquel entonces una larga evolución, razón por la cual el león actual no es ya parecido a los leones originales, sino que es un descendiente de aquellos. En cierto sentido, los diversos animales son nuestros descendientes rezagados. Con estas nociones se puede comprender mejor el mundo que nos rodea. No podemos imaginar que todos los animales actualmente existentes sean la cristalización de instintos malos. No, eran instintos necesarios, y el hombre debió tomar de aquellos lo que era utilizable para ser actual. Así, cuando revemos aquellos antiguos tiempos de evolución, encontramos la tierra poblada de formas animales, materiales, en vía de metamorfosis, las cuales son las expresiones de nuestros instintos y pasiones. En ellas se hace sentir la acción de las entidades espirituales de que hemos hablado. La tierra estaba hecha todavía de una sustancia maleable y las entidades espirituales moldeaban allí, por así decirlo, las diversas formas animales. Ahora recordemos aquí cómo la religión egipcia ha reflejado en sus enseñanzas los hechos cósmicos de la época lemuriana. Lo que se realizó sobre la tierra en la época lemuriana forma el núcleo central de los conocimientos sagrados de Egipto. No nos admiremos, pues de encontrar entre las representaciones religiosas de Egipto formas de animales, como de dioses con cabeza de animal. Es el recuerdo espiritual de lo que existió realmente sobre la tierra. Y no hacemos una comparación, sino que afirmamos un hecho real. Cuando decimos que las almas encarnadas en la civilización egipcias vieron despertarse en ellas los tiempos lemurianos, y que su religión fue una resurrección espiritual de aquellos tiempos. Las diversas épocas terrestres inspiran de esta forma renacimiento bajo formas de religiones o de filosofías. Hasta en las épocas más antiguas las condiciones de la vida sobre la tierra fueron muy distintas de lo que son hoy, como lo fueron también los estados de conciencia. Lentamente, la forma humana fue moldeando hasta mediados de la época atlántica, adquiriendo una cierta terminación gracias a Jehová y a los espíritus de la forma, como ya lo hemos visto. En efecto, todo lo que constituye el hombre de hoy día tomó nacimiento en el lapso que va de la época lemuriana a la mitad de la Atlántida. Si por la clarividencia
pudieran transportarse a la época lemuriana, encontraremos otros enigmas más. Las funciones orgánicas que están ahora separadas entonces formaban un solo conjunto, de tal manera que la respiración y la nutrición eran solo uno. Esto era debido a la estructura muy diferente de las sustancias absorbidas. El hombre estaba alimentado por una sustancia fluida y extendida por doquier, comparable a la leche, que a la vez era el objeto de respiración y de la nutrición. Había algo más que no estaba separado. Sabemos que poco a poco, en este periodo, los sentidos de los hombres se abrieron hacia el exterior. Al principio, estos sentidos no percibían los objetos exteriores. El hombre tenía una conciencia imaginativa. Imágenes vivientes y sueños llegaban a él, puesto que no tenían percepción objetiva. Por lo contrario, las sensaciones de calor y de frío comenzaban a diferenciarse. Este fue el comienzo de la actividad sensorial. El ser humano, que se movía en un elemento líquido, comenzó a distinguir la temperatura de los lugares a los cuales se aproximaba. Adquirió una facultad por un órgano que hoy se encuentra atrofiado, la glándula pineal, situando en el interior del cerebro. Antiguamente, una glándula se abría hacia el exterior. Realmente era un órgano energético que enviaba sus rayos de fuerzas hacia afuera. El hombre poseía esta especie de linterna más o menos luminosa y gracias a ella se movía en el océano original. Sin este órgano luminoso se desarrollara en nuestros días, dotaría al hombre de percepciones térmicas. Ese fue el primer rudimento de los órganos de los sentidos. Actualmente la ciencia oficial lo llama ojo degenerado, pero jamás fue un ojo, sino el órgano que percibía el frío y el calor, aún a distancia. Este órgano se cerró cuando los de los sentidos empezaron a abrirse, pero en cambio tuvo otra utilidad. En los tiempos antiguos fue un órgano de fecundación. La receptividad sensorial y la fecundación o procreación fue una sola cosa. A través de este órgano, el hombre recibía las fuerzas del universo que le rodeaban, haciéndolo apto para reproducir un ser semejante a sí mismo. Esto ocurrió en el tiempo en el que la Luna todavía no estaba separada de la Tierra. En ciertas épocas, la atmósfera de la Tierra era particularmente favorable para la procreación. Bajo la influencia de ciertas pasiones del Sol, la atmósfera producía una sustancia particular que hacía brillar el órgano procreador. Los animales marinos que poseen en ciertas épocas una fosforescencia especial son una reminiscencia de aquellas épocas tan lejanas. En aquellos tiempos, una ola de procreación recorría todo el universo. El ser humano, todavía absolutamente asexual, se encontraba fecundado y podía reproducir un ser semejante a sí mismo. La actividad sensorial y la procreación por una parte, la respiración y la nutrición por otra, era en aquellos tiempos antiguos funciones completamente unidas. Los órganos se diferenciaron progresivamente y poco a poco el hombre tomó el aspecto que hoy presenta. Por ello, se convirtió en su propio amo, y la conciencia del yo tomó raíz en él. Antiguamente, cuando se movía en una atmósfera terrestre todavía líquida, guiado por sus percepciones de frío y calor, eran las entidades superiores quienes obraban en él, y muy particularmente las fuerzas del Sol, debido a que las fuerzas de este astro, al separarse de la Tierra, obrando desde fuera, estimulaban el órgano que acabamos de describir, es decir, la glándula pineal. Contrariamente, las fuerzas de la Luna
antes y después del alejamiento del Sol, estimularon otro órgano en el hombre, el que está situado en otro punto del cerebro y que se llama la glándula pituitaria o mucosa. Actualmente no se sabe nada de su función, pero en aquellos tiempos era el regulador de las funciones corporales, de la respiración y de la nutrición unidas, dependiendo también de este organismo, las facultades que el hombre poseía para entender el largo y en ancho a cambiar de forma. Todo lo que estaba bajo la dependencia de su voluntad se encontraba regulado con la glándula pituitaria o mucosa. Lo que no estaba bajo la dependencia de la voluntad estaba regulado por la glándula pineal. A medida en que el hombre se desarrollaba y adquiría una apariencia corporal estable, se desprendía de la tutela de las entidades que lo gobernaban antiguamente, haciendo de él un ser instintivo. Recién a mediados de la época atlántica, el hombre tuvo la madurez suficiente para percibir el mundo exterior a través de los órganos de los sentidos y para formarse juicios sobre este mundo. Antes él hubiera sido incapaz de esto, porque los pensamientos le eran insuflados de afuera, como ocurre actualmente con los animales. Recordemos que los hombres progresaban con distinta rapidez. Para unos, el fenómeno de fijación se produjo más temprano que otros. Lo que se fijaron demasiado rápido, debido a una especie de endurecimiento prematuro del organismo, dieron nacimiento a las diversas razas humanas que hemos visto. Solo los seres humanos que en pequeño conjunto habitaron la proximidad de la Irlanda actual fueron aptos para recibir la integridad de todos los dones de la evolución terrestre. Ellos emigraron del oeste hacia el este, poblando las diversas regiones donde se encontraban vestigios de pueblos anteriores y por los cuales se mezclaron. De esta mezcla tomaron su origen las diferentes civilizaciones. Los hombres que emigraron cerca de una cuna fundaron las civilizaciones europeas. Miremos hacia el vasto universo y luego hacia nuestro tiempo y veremos que el hombre, que ha desarrollado en una estrecha relación con las especies animales que él ha expulsado del tronco humano, dejándolos atrás en el estado anterior. El estado anterior de la evolución. Ciertamente hay grandes diferencias entre las especies animales y más tarde veremos que también existe un cierto límite muy significativo entre los animales superiores e inferiores. Recordemos que en un momento en el que el hombre ha eliminado progresivamente las formas animales, y pensemos también que en las épocas muy lejanas, cuando el Sol y la Tierra estaban unidos, el hombre ya existía bajo una forma espiritual, sutil y completamente etérica. Cuando el Sol y la Tierra se separaron del hombre, eliminó las especies animales que habían quedado atrás, es decir, las que estaban todavía en el estado de Sol-Tierra antes de la separación. Estos seres que habían evolucionado bajo formas animales en una Tierra todavía unida al Sol y a las entidades solares, dieron nacimiento a animales muy diferentes a los que hasta entonces había, debido a la enorme duración de la evolución. Se puede encontrar entre las formas animales de hoy una característica que perfectamente recuerda a la que quedaron rezagadas cuando el Sol abandonó la Tierra. Esta forma es el pez. El pez es la forma viviente que quedó sobre la Tierra en la época en que fue reducida
que fue reducida a sus propios medios, en la forma viviente que retuvo en sí misma los seres, que tuvieron después numerosos destinos, porque en realidad fueron los primeros esbozos materiales del ser humano y en la época en la que el Sol abandonó la Tierra. Podemos decirnos en el mundo exterior un animal, el pez, nos recuerda nuestra propia separación del Sol físico, como asimismo nuestra propia forma cuando pertenecíamos al Sol. Pero cuando el Sol se alejó, obrando desde fuera sobre la Tierra, transformó la humanidad terrestre, estableciéndose bajo su influencia el ritmo alternativo de la vigilia y el sueño. Esta alternación se tuvo en correlación con el hecho de que los hombres se ligaban más a su yo. En el sueño, el lazo del yo y el cuerpo astral, con los cuerpos físicos y etéricos, se encontraban distendidos. Estudiemos esta alteración más de cerca. Sabemos que la relación que existe entre las cuatro partes constitutivas del ser humano en el estado de vigilia es un perfecto equilibrio. Antiguamente, cuando el hombre se dormía, como no poseía un yo, una parte de su cuerpo etérico se evadía con el cuerpo astral, y entrando en un estado que no era exactamente el sueño, pero que se podía relacionar con él. Actualmente el hombre dormido tiene el valor de un vegetal. La planta tiene una conciencia análoga al hombre dormido, constituido por sus cuerpos físico y etérico. La parte espiritual, es decir, el cuerpo astral y el yo, tiene en el hombre normal también una conciencia vegetal, puesto que el hombre cuando duerme no tiene conciencia de su alrededor. En la antigüedad, la conciencia del cuerpo astral evadida durante el sueño era mucho más nítida, y la persona dormida poseía una vaga conciencia del mundo espiritual en el cual entraba. Por otra parte, recordemos que antes del alejamiento del Sol, el hombre se encontraba enteramente bajo la influencia y el dominio de las fuerzas físicas y espirituales de este astro. Después de la separación de la influencia del Sol, fue variable siguiendo sus posiciones y la incidencia de sus rayos sobre el hombre. Preguntémonos si en aquellos tiempos el Sol ejercía una influencia particular. El ojo físico no podía percibirlo porque la luz solar no atravesaba la espesa capa de la atmósfera. Pero cuando el cuerpo etérico y el cuerpo astral se evadían por el sueño, liberándose del cuerpo físico, recibían importante influencia emanada de las fuerzas espirituales del Sol. Primeramente, el hombre no percibía estas influencias porque no estaba maduro para ellos. Más tarde, una cierta intervención espiritual le dio la facultad de percibirlo y de reconocer el rayo espiritual del astro Sol. ¿Qué intervino para poner al hombre en contacto consciente con las entidades solares que se había alejado de la Tierra? Cuando la percepción de estas entidades le fue otorgada al hombre, sabemos que las fuerzas espirituales fueron vertidas lentamente sobre la Tierra. El instante capital y decisivo en el cual fue dada al hombre la facultad de recibir en plena conciencia no solamente el rayo físico del Sol, sino también sus fuerzas espirituales, fue el momento en el que apareció el Cristo sobre la tierra. Y podemos decir, hubo un momento en el que el hombre se separó físicamente del Sol. El pez evoca este recuerdo y nos evoca a lo que fue nuestra existencia antes de ser abandonados por el Sol y por las altas entidades solares, cuyo conductor es el Cristo. Los hombres maduraron lentamente para poder recibir las fuerzas de este gran espíritu solar. Como antiguamente, ellos recibieron los efectos físicos del Sol sobre la Tierra. La fuerza espiritual del Sol se manifestó entonces como un hecho verdadero, que, asimismo, sus efectos físicos
como asimismo sus efectos físicos. ¿Cuál fue el recuerdo que los iniciados pudieron evocar cuando apareció el Cristo? El recuerdo de la antigua patria solar, en el símbolo que la evoca naturalmente en el símbolo del pez. De vuelta. ¿Cuál fue el recuerdo que los iniciados pudieron evocar cuando apareció el Cristo? El recuerdo de la antigua patria solar y el símbolo de la época naturalmente es el símbolo del pez. Cuando se ve el símbolo del pez en las catacumbas, puede verse en él el símbolo auténtico por el cual los iniciados recordaban los hechos de evolución. Los discípulos de los primeros siglos cristianos, cuando veían por todas partes este signo, experimentaban una emoción mezcla de respeto y de terror. La enseñanza de los iniciados, llegando a sus oídos, espiritualmente los llevaba a los misterios sagrados de la Palestina, al mismo tiempo que los transportaba a tiempos muy remotos, haciéndoles entrever las grandiosas fases de la evolución de la Tierra. He aquí lo que se enseñaba en las escuelas de iniciación, y el símbolo del pez y otros más eran la expresión de estos misterios. Su presencia sobre los muros de las catacumbas evoca las épocas desaparecidas tan firmemente como la presencia de una expresión vegetal fósil evoca a los geólogos los siglos pasados. Como los vestigios fósiles, el símbolo del pez no se formó por sí mismo. Es la huella de la enseñanza dada en los misterios. No apareció de pronto, sino que existía en las escuelas ocultas antes de la aparición del Cristo. Los profetas de Israel lo nombraban, hacían alusión al pez y hasta se encuentran en los misterios druidas. Por todas partes juega un rol relativo a la futura venida de Cristo. Por lo tanto, el momento capital de la evolución terrestre está consignado en este símbolo. Prosigamos ahora nuestro estudio. Luego viene la época en la que la luna se separa de la Tierra, pues cuando el sol se alejó de ella, ambas estaban unidas, y cuando a su vez la luna se alejó, hubo 3 astros distintos en el espacio. Grandes catástrofes de la naturaleza tempestuosa acompañaron estos hechos cósmicos. El hombre físico no estaba todavía muy evolucionado. Abandonó pura y simplemente su cuerpo osificado y duro. Pero para comprender lo que pasó, retengamos primero que, con la retirada del Sol, la Tierra experimentó un retroceso en su evolución, volviéndose peor. Pero cuando la Luna se alejó, llevándose los elementos perjudiciales, la Tierra progresó de nuevo, elevándose en su evolución. Tenemos, pues, una evolución ascendente hasta el alejamiento del Sol, y luego una evolución descendente durante la cual todo empeoró sobre la Tierra. Luego, después del alejamiento de la Luna, la evolución tomó de nuevo su impulso. El estado intermedio que acababa de describir ha dejado también sus vestigios sobre la Tierra, bajo una forma también rezagada. Esta forma que encontramos hoy es la que revestía al ser humano antes del alejamiento de la Luna, antes que el hombre poseye un yo. La entidad animal que en cierta forma recauda al hombre el punto más bajo de la evolución, el momento en el que se hundió profundamente en su vida instintiva y pasional, el instante en el que su cuerpo astral fue accesible a las peores influencias, la entidad de las cuales ésta fijó el recuerdo de la vergüenza más grande que haya atravesado la humanidad sobre este planeta, se encuentra hoy degenerada bajo la forma de serpiente. He aquí cómo el símbolo de la serpiente
ha sido también de las realidades de nuestra evolución. Esto no es un símbolo, sino un signo que se une a las profundidades mismas de nuestra historia. El pez y la serpiente emergen de los enigmas de nuestro pasado. Así como el instinto natural se regocija en nosotros al ver el cuerpo brillante del pez atravesando el más puro y casto de los elementos del cual emana una impresión de paz, así también el instinto natural palpita del horror en nosotros a la vista de la serpiente que repta sobre el suelo. Tales impresiones son legítimas, puesto que son los recuerdos inconscientes de las fases de nosotros mismos y hemos atravesado. El hombre, al ver las formas vivientes, maravillosas y verdaderamente solares de los peces que se mueven en las ondas, recuerdan su evolución y su inconsciencia primitiva, cuando aún no poseía un yo, el último en el que los mejores espíritus conductores de la evolución tenían en sus manos el destino de los hombres. Pero cuando él va a aproximarse un reptil, recuerda los tiempos más espantosos de su evolución, los tiempos en el que estuvo próximo a sucumbir y los sentimientos que experimenta a la vista de los animales se relacionan con los hechos cósmicos pasados. Así se aclara que aquellos tienen de enigmático aparecen de toda su fuerza y nitidez sobre el hombre no ha sido tocado por la civilización. Ciertamente ha llegado a dominar completamente en sí el miedo de la serpiente gracias a la civilización. Ella no destruye el fondo de las almas, un instinto primitivo proveniente de las épocas lejanas de nuestra historia, en que el hombre estaba físicamente en estado de serpiente, cuando comenzaba a intervenir en él los elementos espirituales que debían prepararle más tarde para que fuera libre y pudiendo recibir al Cristo en toda su grandeza, dignidad, con todas las consecuencias que esto comportaba. Preguntémonos cuáles fueron los elementos espirituales que ayudaron al hombre a no sucumbir. Fueron las entidades que nombramos en la conferencia anterior, es decir, las entidades luciféricas. Ellas intervinieron en el punto de decadencia extrema, diciendo que el punto de decadencia de la altura, las entidades solares ya no podían obrar. Por lo tanto, las entidades luciféricas se sacrificaron ofreciéndose para guiar a los hombres. Ellas no encarnaron de curiosa manera entre los pueblos de la tierra. Exteriormente tenía cierta apariencia humana, porque hasta los espíritus más elevados de tales casos deben revertir de forma que están ya presentes sobre la tierra, y aun cuando se parecía que a los hombres su patria estaba en el cielo, sobre los planetas intermedios Venus y Mercurio, allí vivían sus almas, y lo mejor que ellos estaban allí, de tal manera que su apariencia terrestre era una ilusión. Les fue necesario emplear este método para dar a los hombres lo que necesitaban, una dirección y una doctrina. Son ellos los que nombraban como su último
como su último instructores o iniciados de la humanidad. Exteriormente parecidos a los hombres de entonces, estaban dotados interiormente de las facultades que les permitían ejercer una poderosa influencia sobre la humanidad en general y también en particular sobre los seres humanos más evolucionados. Es decir, que en las escuelas separadas, que fueron las primeras escuelas de misterio, hubo pues durante muchísimo tiempo individualidades que tenían su patria en las huellas y que no moraban entre los hombres. Esta evolución comienza a mediados de la época atlántica, cuando la estructura humana comienza a formarse y el hombre empieza también a tomar conciencia en sí mismo. Había en aquel entonces seres que se ocupaban de los escalones inferiores de la escala humana. Ellos dieron nacimiento a las razas que quedaron rezagadas, y también había otros dotados de la elasticidad necesaria para proseguir su evolución. Y por fin otros se habitaban por instantes los cuerpos humanos. He aquí lo que se produjo en los primeros tiempos de la Atlántida. Imaginemos un Atlante primitivo relativamente muy evolucionado. Por ciertas circunstancias, él era impelido a abandonar su cuerpo físico muy maleable, sus cuerpos etérico y astral que entonces era el núcleo propiamente espiritual de su ser. Se retiraba al mundo superior y más tarde ese núcleo espiritual volvía a habitar otro cuerpo. Era frecuente que los tres cuerpos físico, etérico y astral, mucho antes de estar próximos a la muerte, fuesen abandonados voluntariamente por su cuerpo espiritual. Y estos cuerpos, que habían pertenecido a altas entidades atlánticas, eran de una naturaleza particularmente noble. Entonces en ellos descendían las entidades espirituales de orden superior. Esto ocurría frecuentemente en los más antiguos tiempos sobre la Tierra. Sobre la Tierra. Las entidades que no habían podido encarnarse de otra manera sobre la Tierra empleaban estas envolturas corporales muy evolucionadas. Así hicieron los grandes instructores cuyas escuelas de iniciación atlántica fueron su cuerpo de acción. Ellos ejercían una poderosa influencia por los medios de que entonces se disponía. Por la noche, cuando el hombre se evadía de su cuerpo físico, conservaba una especie de clarividencia oscura. Durante el día, los contornos exteriores de las cosas no eran percibidos tan netamente. No había entre el sueño y la vigilia una diferencia tan marcada como la que existe hoy. De modo que el hombre podía encontrar a los grandes instructores de dos maneras. Alternativamente, durante el día los veía bajo apariencia humana. Por la noche los percibía en su naturaleza espiritual, sabiendo perfectamente que eran los mismos. Por este medio, las altas entidades descendidas directamente de Venus y Mercurio estaban día y noche cerca de los hombres. Más tarde, el recuerdo quedó en sus almas, el que continuaba viviendo cuando se encarnaba. Las almas de los pueblos europeos evocaban este recuerdo cuando pronunciaban los nombres de Botán Thor. Estas divinidades no fueron criaturas de imaginación, sino reminiscencias de seres atlánticos. Igualmente los griegos tuvieron a Zeus, Apolo y Marte. En su origen fueron la evocación de los seres que habían conocido en Atlántida, mientras que la época egipcia tuvo el resurgimiento de la antigua Lemuria. La Grecia tuvo el de los acontecimientos terrestres
que se desarrollaban en la antigua Atlántida. Un pensamiento debe surgir netamente en nuestros espíritus, que siendo cada una de las religiones antiguas la reminiscencia de una época anterior, cuando llegó el tiempo en el que los recuerdos fueron agotados, algo enteramente nuevo que manifestarse entonces. Fue más o menos en la época en que los griegos y romanos perdieron el recuerdo de la Atlántida, la época en la que Cristo trajo a la evolución de la Tierra el impulso nuevo y esencial. Hemos indicado ya lo que fue este impulso y dicho que después del periodo prolongado durante el cual las entidades luciféricas prepararon a la humanidad, el sol no solo iluminaba físicamente la Tierra, sino que también le enviaba sus fuerzas interiores. Esta época está lejos de estar terminada, recién está en sus principios, porque con la aparición de Cristo comenzó el primer impulso de ese sentido, dado que los rayos del sol dejaron de ser para la Tierra rayos puramente físicos, convirtiéndose en rayos espirituales interiores. Esta luz será cada vez más intensa, la cual, como la luz del sol espiritual, la luz de Cristo, brillará interiormente en el hombre, como lo ilumina la voz solar que exteriormente lo rodea. Tal será el porvenir del hombre. Él no verá solamente el sol con los ojos del cuerpo, ni admirará solamente su esplendor, sino que se despertará a la contemplación espiritual de este astro. Un sentido interior del sol se abrirá en la calma y entonces él estará en condiciones de comprender plenamente el sol que pasó sobre la tierra con el nombre de Jesucristo. Esto se hará lenta y progresivamente, y así como en los tiempos precristianos el hombre comprendía a las entidades espirituales anunciadoras que le había dejado escapar de su seno para que descendiera en el mundo físico, así también el hombre del porvenir deberá comprender en el futuro las altas entidades que se retiró antiguamente de la tierra al mismo tiempo que el sol. El hombre debe recibirla de nuevo como una fuerza espiritual interior que le dará el más grande impulso para el porvenir de la fuerza de Cristo. Para comprenderla es necesario un conjunto de conocimientos espirituales, de enseñanzas, obrando a manera de sementera de gérmenes espirituales, lo que ha sido dado por el principio Cristo a la tierra y a los hombres será cada vez mejor comprendido gracias a las instrucciones de la antroposofía, siendo así cada vez mejor comprendido el impulso de Cristo. Será sentido en la evolución terrestre cada vez más poderosamente. El hombre tiene necesidad de este impulso para elevarse a las profundidades de la materia donde ha descendido. Lo necesita para poder retornar a la patria espiritual.